¿Mm? Y nosotros queremos seguir hablando sobre estas expectativas, por supuesto, con dirigentes gremiales que han militado directamente la convocatoria Plaza de Mayo para mañana. Y desde aquí preguntarle también cómo lo están viviendo, ¿no? Y por eso estamos en comunicación con Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA y de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, aquí Vilma Noche, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, yo decía expectativa, por supuesto, en toda la militancia, y quería saber qué espera, ¿no? ¿Qué espera? ¿Lineamientos? Sí, ¿Candidatos? yo creo que, no creo que haya, no sé, tampoco puedo adelantar, pero no creo que sea mañana el día de definiciones de candidatos, sí de definir una estrategia para hacer las cosas que tenemos que hacer para impedir que vuelva a gobernar el neoliberalismo y que sí vuelva a gobernar un gobierno que pueda llevar adelante las transformaciones que se necesitan para lograr la justicia social, ¿no? Que, bueno, lamentablemente estamos en una situación económica, política y social muy compleja, producto de varias cuestiones, ¿no? Obviamente la deuda con el FMI es terrible, es un salvavidas de plomo directamente, en realidad es un arma permanente de extorsión, y no permitirle a los países poder tener un crecimiento que pueda generar mejores niveles de distribución del ingreso, de justicia social. La sequía también, hay que decir, la pandemia, la sequía, fue muy compleja, y también hay que decir, haciendo una autocrítica general, que faltó determinación para enfrentar algunos sectores muy poderosos en Argentina, que creo que se tendría que haber hecho. Bueno, en función de eso, creo que lo de mañana excede el marco de la militancia. Van a asistir miles de personas que van, muchas a través de las organizaciones, pero muchas más por fuera de las organizaciones. Estoy convencido de eso. Y para escucharla, y porque entiendo que genera una expectativa muy grande y una confianza en un sector muy importante de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, y que tiene cifradas las esperanzas en lo que vaya a decir, en la estrategia, en lo que haga Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted tiene alguna novedad de participantes en la marcha que todavía no hayamos conocido? No, No. creo que la gran mayoría del gran espectro del Frente de Todos, de diferentes organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales, pequeños y medianos empresarios, sectores de la cultura, nos vamos a reunir muchísimos ¿Y representantes de mañana. la CGT, alguno? ¿Se sabe algo? Sí, va a haber representantes de la CGT, va a haber representantes, algunos han anunciado, varios sindicatos, todos los de la corriente federal de trabajadores, desde gráficos, bancarios, el sector de judiciales de Vanessa Sile, Walter Correa, los curtidores, Abel Furlan de la UOM, entiendo que, bueno, Mata, Sí. entiendo que Pablo Moyano también planteó que iba a asistir a la plaza. Ajá. Bueno, son varios, y además yo creo que de la CGT van a ir muchas regionales de la CGT que van a hacerse presentes, porque nos los están diciendo los compañeros y las compañeras en las provincias y en las regionales. Usted hablaba de la necesidad de enfrentar al neoliberalismo, que no hay que olvidarlo, ¿no? Y de acordar una estrategia común. Ahora, algunos, y usted sabe, hasta dentro del mismo peronismo, algunos sectores críticos, decían, bueno, esto ya se hizo con Alberto. Bueno, no, que se hizo con Alberto, que con Alberto yo creo Por que la fue muy elección, importante simplemente. la decisión, bueno, pero por eso yo planteé dos cosas. Sí. Planteé que necesitamos ganarle al neoliberalismo con un gobierno que tenga la determinación de transformar la realidad. Y en eso yo creo que hay una estrategia yo ratifico y reivindico la estrategia que se tomó llevándolo a Alberto Fernández como candidato a presidente en el 2019, porque era la posibilidad de unir al peronismo, porque había sectores que lamentablemente vetaban
Cristina Fernández de Kirchner no hubiera ganado las elecciones. Sí. Pero había sectores que vetaban la posibilidad de unirse y iban a atentar contra esa posibilidad si ella era candidata a presidenta. Entonces tomó una decisión que fue absolutamente correcta. Bueno, ahora necesitamos en esta etapa tomar, que se tome una estrategia que nos permita enfrentar y ganarle al neoliberalismo, pero además con un gobierno que tenga la determinación de transformar la realidad y enfrentar a quienes haya que enfrentar. En las últimas horas, entre las reuniones que han mantenido, estuvieron con Guado de Pedro, ¿no? Que se manifestó como el armador. ¿Usted piensa que es posible esto? Guado de Pedro es un gran dirigente y una persona que, bueno, a la cual en particular le tengo muchísimo afecto y gran parte de la sociedad por la historia de vida de él, lo que representa y demás, y yo creo que representa muchísimo de ese ideario, ¿no? Representa el ideario de transformación. Mi opinión es que creo que lo mejor, la estrategia, y mañana se va a reflejar en la plaza, el planteo de Cristina presidenta, ¿no? Sí. Que sea ella quien encabece. El pedido va a seguir estando presente, obvio. El pedido va a estar presente porque además creemos que es la que mejor está posicionada para poder dar una disputa muy fuerte y muy compleja como la tenemos que dar. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede hasta el 24 de junio. Todavía no hay definiciones, y esto que algunos se encargan de decir, ya dijo 3 veces que no va a ser, bueno, y Cristina, y toman lo de la comprensión de texto y demás. Sí. Ella no dijo que no quería hacer, dijo que no, hoy la estaban proscribiendo. Bueno, quizás si uno me pregunta, no, hoy está tal cual lo plantea ella, porque ha pasado con Lula en Brasil, fue candidato, le confirmaron la sentencia, fue preso, hicieron toda esa maniobra y ganó Bolsonaro. Eso es así. Pero bueno, hay que ver qué pasa de acá el 24 de junio. Yo creo que mañana es un punto de inflexión. Va a ser una marcha masiva y va a haber un punto de inflexión. Así que bueno, seguimos teniendo expectativas. Y volviendo a Guado de Pedro, usted dijo que sería un buen candidato, ¿lo sigue pensando eso? Sí, sin ninguna duda. Creo que sería un muy buen candidato. Él o acompañando también. Y además creo que Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires sería muy bueno que pueda reelegir como gobernador. A eso iba. ¿Usted como bonaerense lo quiere seguir teniendo en la provincia? En realidad no es que lo quiero seguir teniendo en la provincia, creo que ha hecho una de las mejores gestiones y que está empezando a transformar la provincia con cuestiones muy claras, demandas históricas que no se resolvían y ahora está encarando esas transformaciones de caminos rurales, la infraestructura escolar, el tema de salud, trabajar con programas de salud planificando, bueno, el tema productivo, que le está prestando muchísima atención. Bueno, hay cuestiones en la provincia que creo que mereceríamos tener 4 años más de la gestión de Axel Kicillof. Por supuesto que es parte también de una estrategia colectiva, y lo planteó claramente el jefe de asesores, Carlos Bianco, que por supuesto que Cristina tiene la definición en ese sentido, ¿no? Como parte de una estrategia colectiva, pero creo que yo creo, en términos personales, que lo mejor que nos podría pasar en términos de fórmula y disputa para adelante, que Cristina sea candidata a presidente y que Axel sea nuevamente candidato a gobernador. Hablando de los intentos del neoliberalismo, bueno, el más terrible, además, sabemos de ciertos sectores, fue el intento de asesinato a la vicepresidenta, pero ha habido otros en los últimos días, por ejemplo, de desestimar a Guado de Pedro, y usted de eso sabe muchísimo, porque cuando hay que atacar a la dirigencia gremial lo han elegido como figura de ataques, ¿no? ¿Cómo se siente esto cuando uno ve que se sigue subestimando y cuando pasó algo tan terrible como lo de Cristina Fernández? No, lo de Cristina es un desastre lo que pasa en el tema
en la justicia, en la sociedad, no haber repudiado el intento de asesinato por parte de una de las candidatas de Juntos por el Cambio, de presidenta del PRO, que ahora uno sabe, ahora entiende, ¿no? Primero uno pensaba que tenía que ver con la irracionalidad, la tosudez y el odio, pero es más que eso. Cuando nos enteramos que en la oficina de ella se borraron celulares, se resetearon celulares, que hay vinculaciones, una cosa muy compleja, ¿no? Muy compleja, que por supuesto está de alguna manera dejada de lado en términos de debate público, porque los medios concentrados de poder lo esconden, concretamente los grupos mediáticos lo esconden, claramente no intentan, además tienen que explicar lo que le pasó a Santiago Maldonado y a Rafael, el asesinato de Rafael Nahuel. No que lo digo yo, nosotros lo decimos también, pero hasta lo dicen sus propios partidarios, como Florencia Arieta, ¿no? Arieto. Así que tienen que explicar, bueno, cómo eligen a determinadas personas, porque en una cosa tienen razón. En el caso nuestro, con nosotros no se puede privatizar la educación pública, no se puede mercantilizar la educación pública, no se puede quitarle derecho a los trabajadores y a las trabajadoras, porque vamos a trabajar para que eso no suceda y llevar adelante la defensa de esos derechos, de la escuela pública y de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y por supuesto en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, porque enfrenta a los sectores del poder que quieren seguir teniendo privilegios y no quieren que se distribuya la riqueza como se tiene que distribuir, ¿no? Mire, justamente, recién una persona me contó una anécdota, no de ahora, cuando gobernaba Cristina, y que, bueno, esquilaba ovejas en un campo, y le daban de comer, bueno, a cambio de eso, y después tenían una paga que no era mucha, pero bueno, le daban de comer. Y le quisieron dar en ese momento, para que comiera una oveja que no estaba en condiciones, y le reclamaron. Y le dijeron, no, mire, necesitamos comer dignamente, no, esta oveja está enferma y demás. Dice, bueno, pero le cortan lo que está enfermo y se la comen igual. No, señor, mire, nosotros no le voy a dar eso, porque era el encargado, ¿no? Sí. Era el encargado del grupo que iba. No le voy a dar eso a los trabajadores y demás. Y el dueño del lugar se enojó, se fue enojado gritando, ¡viva Cristina! Así que... Sí, el derecho a comer es un derecho que parece no está. No estar, bueno, sí. Pero eso es una anécdota que muchos los pinta de cuerpo entero. Cuando un trabajador reclama por sus derechos, ellos se sienten amenazados, no en particular ellos, sino la cantidad de ganancias que acumulan, que van a seguir ganando si le pagaran un sueldo digno. A los trabajadores van a seguir ganando igual, pero no tantos como ellos creen que tienen el derecho de ganar. Y bueno, suceden ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces la anécdota es muy demostrativa del odio que se genera en algunos sectores cuando hay alguien que defiende a la clase trabajadora. Usted hablaba en el comienzo de la situación compleja, ¿no?, de todos los trabajadores. Sabemos que hay trabajos que se recuperaron, puestos perdidos, tanto hasta no solamente la pandemia, sino también durante el macrismo, pero que, bueno, el salario no alcanza, la inflación sigue, y esto es el punto que más han reclamado ustedes, ¿no? Y además, bueno, ningún sector puede quedar afuera, ¿no?, de un gobierno, del gobierno de Frente de Todos, del gobierno peronista. Usted ha reanudado, se ha reunido con la ministra de Trabajo y ha reanudado lo que es el reclamo por el pedido de una suma fija, ¿no? ¿También se ha pedido un adelantamiento de la reunión del Consejo del Salario? Sí, las dos cosas. Y no entendemos por qué el Gobierno Nacional, conversamos ahí con la ministra,
intercambiamos, inclusive discutimos en términos de intercambiar posiciones, porque siguen insistiendo con el tema de las paritarias. Nosotros también insistimos con las paritarias, de hecho las tenemos, Sí. pero no es contradictorio ante la escalada inflacionaria que está, lamentablemente, que estamos viendo, y que no se encuentra la estrategia para poder parar la escalada inflacionaria, y en eso es resarcir de alguna manera a los trabajadores y las trabajadoras la pérdida de poder adquisitivo. Le dijimos, Néstor Kirchner lo llevó adelante, el tema de la suma fija y la reactivación de las paritarias. Son situaciones extraordinarias. Bueno, le planteamos eso, y le planteamos además que se convocara nuevamente el Consejo del Salario, que la verdad es insostenible tener el salario mínimo vital y móvil que se tiene hoy en Argentina. Le pido que usted ya lo ha explicado, pero que nos lo explique nuevamente, porque siempre ha dicho, no es contradictoria, porque hay algunos sectores hasta dentro del gremialismo que hablaban de una contradicción entre suma fija y paritarias, ¿no? Para usted no. No es contradictorio, porque después en el marco de las paritarias eso se resuelve y se van incorporando. Lo ha planteado Néstor Kirchner, ha sacado sumas fijas por decreto y ha reactivado todo el tema de las paritarias. Y después se fueron incorporando en la discusión en cada una de las paritarias. En los últimos años, inclusive en la pandemia, se habló de la reducción de las horas de trabajo y parecía que ya, por supuesto, se presentaron proyectos y en países latinoamericanos estuvo presente, pero nosotros venimos atrasados con esto, ¿no? Y además se vuelve a hablar constantemente desde la oposición de la necesidad de la reforma laboral. Y bueno, para ellos reforma laboral es sinónimo de quitarle derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. Eso no es que plantear una reforma laboral que beneficie a los trabajadores, a las trabajadoras y a la producción. Plantear una reforma laboral que le siga garantizando a muchos sectores la concentración de la riqueza a cambio de tener salarios bajos y mayor explotación. Entonces, para ellos, cuando ellos hablan de reforma laboral, hablan de quitarle derecho a los trabajadores y a las trabajadoras. Por eso nosotros, y el tema de la reducción de la jornada, que es un debate también en el mundo que se viene dando, ahí Hugo Yasky presentó un proyecto con otros diputados sindicales y se va a trabajar en estos meses con este proyecto concretamente. Sí, porque usted decía reducir los salarios para ganar más, porque realmente no podemos decir que las grandes empresas han tenido pérdida en ningún momento en estos últimos años. No, de ninguna manera. Inclusive yo creo que la actuación del Estado frente a la pandemia fue muy importante y afortunadamente ganó este gobierno y no Mauricio Macri. Pero también es verdad, ahí estoy, como digo eso, también digo que no se utilizaron todos los instrumentos con la precisión que se tendría que haber utilizado. Por ejemplo, ¿instrumentos de control, dice usted? Sí, de control o de subsidios. Ajá. Por ejemplo, la ayuda que se le llevó a varias empresas para que no despidieran trabajadoras, trabajadores y trabajadoras. Eso es muy importante. Ahora, si uno revisara los balances de las empresas y o perdieron poco o no perdieron o ganaron poco por el tema de la pandemia, es así. Ahora, si esas empresas tienen ganancias millonarias y recibieron subsidio del Estado, bueno, evidentemente le tendrían que devolver. O con el tema del previaje. El previaje fue una excelente política para reactivar un sector que fue muy castigado del turismo. Ahora, ¿qué era lo que había que hacer? Dos cosas. Primero, cuando se anunció el previaje, aumentaron los precios automáticamente. Exactamente. Ahí, sí. ¿qué era lo que tenían que hacer? Decir, no, miren, ustedes entran al previaje si mantienen los precios. Primera, falta de control. Segunda cuestión, que en lugar de darle, beneficiar el previaje a sectores que realmente lo necesitan, beneficiaron en términos empresariales y en términos de ciudadanos a aquellos sectores, algunos que lo necesitaban, muchos que lo necesitaban, pero a otros que no tienen por qué recibir un subsidio. Sí, que iban a gastar igual, digamos. Que lo iban a gastar igual, que tienen la capacidad contributiva para hacerlo, y en muchos casos cadenas de hoteles internacionales que le subsidiaron con el tema del previaje a valor dólar habitaciones que no tenían por qué subsidiarla
a esas empresas. Entonces, fueron muy buenas políticas, pero no se establecieron los mecanismos de control y no fueron precisas, porque creo que ese tipo de cosas hay que, porque si no hay un aprovechamiento general, y después esos mismos que utilizaron esos mecanismos se la pasan criticando o bufando cuando una persona que no tiene trabajo recibe un programa social. Y lo mismo con esos sectores que han crecido tanto, como pasa también con la construcción, que lo hemos visto en trabajo registrado, bueno, podía ser más todavía, porque no se controló, ¿verdad? Bueno, esas pequeñas cosas que en buenas disposiciones que faltaron. Por último, no lo quiero, sé que va a tener tiene mucho trabajo y sobre todo por mañana también. En cuanto a los datos que se conocieron de presupuesto educativo, ¿cómo los analizó? Bueno, lamentablemente hay cuestiones, no hay que buscar mecanismos que no permitan que haya reducción del presupuesto. A nivel nacional hubo una caída muy grande, porque estos datos son del 2004, creo que hasta el 2021-2022. En la época que gobernó el macrismo hubo una caída muy importante. Nosotros estamos planteando que se cumpla el 6%, reclamamos que se cumpla el 6%, que ese informe dice que en 2 momentos se cumplió, precisamente, bueno, fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero necesitamos aumentar el presupuesto, pero después mecanismos que las provincias no reduzcan el presupuesto como ha pasado. Y queda claro que el relato que vienen haciendo de la provincia de Buenos Aires, y que lo mal y el desastre que está la educación, que tenemos dificultades, pero que la provincia que más invierte en educación es la provincia de Buenos Aires. Eso me digo ahora, si lo hubieran tomado en el gobierno de María Eugenia Vidal, eso era diferente. Entonces, hay un informe interesante, una nota de opinión de alguien con que tengo muchas diferencias, fue ministro de Educación de Mauricio Macri, pero lo ha planteado a confesión de parte, relevo de prueba, Nardowski, sí, donde dice que los mitos del tema del cierre de escuelas, de lo que se dice, no tiene sustento en la realidad, y explica por qué, con respecto al tema de los mitos de la escuela cerrada, que el Estado desentendió, que no fue así concretamente, o también tener en cuenta los resultados, los indicadores, la mejora de los indicadores de la pruebas a aprender. ¿Eso quiere decir que estamos bien? No estamos bien, pero se construyen ideas que están planteadas en clave electoral que no tienen que ver con la realidad. Necesitamos mejorar mucho, sin ninguna duda, pero estamos en el camino correcto. Un tema paramilitar frente a estas opciones que señalan como ya sabemos, ¿no? Como el voucher y que cada uno se arregle pagándose una educación, una barbaridad. Exactamente. Le agradecemos muchísimo esta charla, que siempre es muy amable aquí con Horas Extras, Baradel. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Charlamos aquí en Horas Extras con Roberto Baradel, el secretario general del SUTEBA y de la CTA de la provincia de Buenos Aires.